Muy buenas una vez más a Polimati. En esta ocasión quería empezar una serie de vídeos sobre análisis de libros. Y voy a empezar con ni más ni menos que El Hobbit, de Tolkien. Muchos ya conocéis esta novela. Entonces, quería hacer, como digo, un análisis literario de esta novela. Y además puntuarla, darle una puntuación. Bien, vamos a empezar primero con la sinopsis. Muchos ya conoceréis esta novela, pero bueno, hay que presentar la sinopsis de todos modos. La novela va sobre un grupo de enanos dentro del legendarium de Tolkien, dentro de su mitología. Ya sabéis, esta raza de, digamos, humanoides pequeños con mucha barba y demás, muy robustos, que viven bajo las montañas, etc. Va de un grupo de enanos que quiere recuperar un reino. El reino de Erebor, que es una montaña, la montaña solitaria le llaman también, porque los expulsó de allí un dragón, el dragón llamado Smaug, que también guarda un tesoro formidable. Entonces estos enanos llegan a casa de Bilbo Bolsón, que es un hobbit. Seguramente también conoceréis lo que son los hobbits por las películas de los anillos y demás. Y engatusado un poco por Gandalf, emprenden una aventura para volver a la montaña solitaria e intentar de alguna manera recuperar el trono y el tesoro. Bien, esa sería la sinopsis. Vamos por partes. Vamos a analizar la forma, los aspectos formales de la novela. Para empezar, el estilo. El estilo es excelente. Tolkien tiene una gran sensibilidad estética, tiene una gran facilidad para elaborar imágenes bellísimas. Hay pasajes de la novela que son realmente hermosos, que están descritos de una manera espléndida. Y por tanto, del estilo, pues no podemos decir mucho más, no podemos decir muchos defectos porque no los tiene. Las frases están muy bien hilvanadas entre sí, las frases no son ni muy cortas ni muy largas. No es un Dostoyevsky que te empieza como a marear e hipnotizar con sus frases largas y rebuscadas, que no digo que esté mal, pero simplemente su estilo. Tampoco tiene un estilo telegráfico que tanto desprecio yo en la literatura, ¿no? Este estilo de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y corrió, y se encontró con su amigo. Era alto, ojos azules. Así, ¿no? Todo como telegráfico, como si todo fuese así, frases pum, 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 pum. Y eso a mí no me gusta nada. O sea, lo veo casi que un error escribir así. Lo veo mal. O sea, si tú vas a ser un escritor, si tú vas a escribir una novela o un cuento y demás, pues dar una cierta importancia estética al estilo. Procura alcanzar cierta belleza al escribir, cierta armonía y demás. Usa figuras, usa metáforas, usa recursos poéticos. Eso es para mí buena literatura. No este estilo así telegráfico que está un poco de moda o que algunos escritores usan, ¿no? Entonces, para mí el estilo es excelente. El único error que yo le pongo es un abuso de los paréntesis. Esto, si sois escritores, no lo hagáis, por favor. No uséis paréntesis. Eso es un recurso para los textos académicos, para los ensayos y demás, pero no para la literatura. Un escritor tiene que tener los recursos necesarios como para no tener que acudir o usar, emplear este recurso, los paréntesis, que afean muchísimo el aspecto, el resultado. Afea muchísimo poner unos paréntesis en una novela o en un cuento. Queda muy mal. Y Tolkien hace, en mi opinión, un abuso de los paréntesis. No es que los ponga muchísimo, pero sí que de vez en cuando te va poniendo unos paréntesis y se queda muy mal. Entonces, ya puntuando, vamos a empezar a puntuar esta novela. Le pongo un 9 al estilo y no un 10 por esto de los paréntesis. Sé que un punto quizás mucho, pero es que queda fatal. Queda muy mal poner unos paréntesis ahí, queda horrible, ¿no? Entonces le pongo un 9 y no un 10 por este uso de los paréntesis que tampoco me gusta. Claridad del estilo. La claridad es total, o sea, se entiende todo muy bien, está muy bien escrito, como digo, tampoco hay nada que añadir en este caso, le ponemos un 10 en claridad. Belleza del estilo, un 10, ahí sí que le pongo un 10 total. Luego haré una media de todas las puntuaciones que estoy haciendo por partes para tener un resultado global.
Como digo, la belleza está muy presente en la prosa de Tolkien. Usa ciertos recursos poéticos, muchas imágenes, metáforas y demás. Ya digo, hay pasajes absolutamente espectaculares a nivel estético, así que le pongo un 10 merecidísimo. Vamos ahora con la estructura, ya dejando un poco de lado el estilo o cómo está escrito, ya el aspecto más formal y estructural de la novela. La estructura es correcta. Lo que pasa es que aquí ya hay una cosa que me molesta un poco de Tolkien en esta novela, y es que es cómo resuelve las situaciones. O sea, él es un maestro en ir creando tensión, va creando tensión, pero luego no la resuelve, a mi modo de ver, a la altura de lo que podría haber sido. Es decir, te está creando toda una situación muy tensa y finalmente todo se resuelve de sopetón. Todo se resuelve como así, sin más. Y dices, a ver, ¿para qué me has estado calentando todo este fuego? ¿Para qué has estado echando leña a este fuego? Si luego lo vas a apagar de una, lo vas a apagar, vas a echar un poco de agua y ya está. Esto es algo que para mí es un error y si sois escritores os recomiendo que no lo hagáis. Si vais a crear mucha tensión en una situación, no la resolváis tan fácilmente. No la resolváis así como si nada. Dadle una salida, una conclusión, pues a la altura de toda esa tensión que habéis creado. Algo más elaborado, más épico, más impactante, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, spoiler, pero no es tampoco muy importante el spoiler. Cuando van a Moria, los atrapan los trasgos. Están ahí atrapados todos los enanos y demás. Y tú dices, bueno, pues yo qué sé, habrá una lucha, habrá una escapatoria, habrá alguna forma ingeniosa de escapar de esta situación, ¿no? No, llega Gandalf de golpe, da un fogonazo ahí con su vara y ya está, ahí salen corriendo. Dices, pero a ver, ponme un resultado más elaborado. Dame algo un poco más complejo. No te quedes ahí simplemente. No, llega Gandalf y hace así y ya está. Queda un poco mal, ¿no? Y poco después, de hecho, ya han salido de Moria y tal. Los están rodeando un montón de wargos y trasgos. Ya sabéis que los wargos son estos lobos que aparecen en Señor de los Anillos también en las películas, sobre todo en la segunda. Los están rodeando un montón de wargos, trasgos, y ellos se escalan unos árboles para intentar fugarse de alguna manera o escapar o estar fuera del alcance, ¿no? de este peligro. Y dices, ¿cómo van a escapar de aquí? ¿No? Te entra la intriga, porque dices, están en unos árboles rodeados totalmente de estos enemigos, ¿qué van a hacer para huir de aquí? ¿No? Gandalf en un momento enciende con unas piñas y se las tira, pero claro, no tiene mucho, no sirve de mucho eso, ¿no? Finalmente llegan las águilas y los salvan a todos. Y dices, pero a ver, ponme algo un poco más. No me pongas un ex máquina, un deus ex máquina. Sabéis que el deus ex máquina es este recurso que no se considera muy bueno dentro de la literatura, que es resolver una situación con un elemento externo de lo que está sucediendo que aparece repentinamente y salva toda la situación, ¿no? Esto viene de teatro griego, si no me equivoco, en el que muchas veces el drama que había en la obra se resolvía simplemente porque aparecía un dios y salvaba todo, ¿no? Por eso se llama Deus ex machina. Ha quedado ya esa formulación, ¿no? Deus ex machina. La trama tiene sus propios recursos, tiene sus propios elementos, pero se resuelve con un elemento prácticamente externo, ajeno, que resuelve todo súbitamente. Esto es algo que de lo que Tolkien peca un poco, ¿no? O sea, esto de que de golpe aparecen situaciones así y salvan todo repentinamente, ¿no? Entonces es como un poco que dices, a ver, resuelve las cosas con los elementos que tú has incluido en la obra, no con elementos que aparecen repentinamente porque rompen totalmente el realismo. Entonces, más allá de eso, la estructura es correcta. Simplemente este es uno de los elementos que para mí hacen que no se le saque tanto partido a la historia como se le podría sacar. Le doy un 8 a la estructura por estos deus ex machina constantes o estas resoluciones tan súbitas y tan simples. Vale, vamos ahora con el contenido. Vamos a empezar por los personajes. Aquí también creo que Tolkien se equivoca profundamente. De hecho, en El Señor de los Anillos también yo veo o echo en falta
una mayor profundización en los personajes, un mayor trato de su psicología, de su psique. Se echa en falta un poco eso, una elaboración más compleja de los personajes, que tengan una psique más elaborada y demás. Gandalf y Bilbo Bolsón sí que es verdad que son personajes que están bien, son correctos, están, sobre todo Gandalf para mí, pues es un personaje que sí que funciona muy bien. Aquí en el Hobbit de hecho tenemos 9 enanos, como decía en la sinopsis, que son los protagonistas en gran parte, porque al final toda la trama es por ellos, porque ellos quieren recuperar Erebor, ¿no? El reino perdido o el reino usurpado por Smaug. Y dices, bueno, pues dale una importancia a los enanos, ¿no? Dale una importancia porque son unos personajes importantes en la novela. Pues quizá no me creéis si os digo que la novela podría ser exactamente idéntica si no estuviesen los enanos. O sea, no aportan absolutamente nada a la trama. Nada. Simplemente son como un reclamo o una excusa para tener una novela, un argumento, pero no aportan nada a los enanos. Es que no hacen nada prácticamente. Son un fardo, por así decir, son una carga en el grupo. Ellos son el grueso del grupo, pero son una carga para los demás, para Bilbo y para Gandalf. Porque siempre los están apresando y ellos nunca son capaces de salvarse a sí mismos. Siempre son otros los que los salvan, o Bilbo o Gandalf. No aportan nada a la trama. O sea, no emprenden ningún acto que sin ellos no se podría haber dado. La novela podría haber sido perfectamente de Bilbo y Gandalf y no habría habido prácticamente ningún cambio. Lo cual es un error muy grave en una novela. O sea, si tú vas a poner unos personajes, tienes que hacer que esos personajes tengan una relevancia, que esos personajes hagan avanzar a la trama. Que si no están, no puedan darse ciertos sucesos. No un elemento que está ahí como secundario y que si no está, no pasa nada. A ver, una cosa es un personaje secundario, evidentemente que tiene una importancia, pues ya lo dice el nombre, secundaria. Otra cosa ya es los personajes principales. Los enanos son personajes principales en esta novela. El único momento en el que cobran un cierto protagonismo es cuando ya han llegado a Erebor y, bueno, los elfos vienen a reclamar una parte del tesoro, ellos se resisten. Es el único momento en el que tienen un poco de iniciativa, porque todo el resto de la novela no tienen ninguna iniciativa. Se limitan a dejarse arrastrar, siempre los están atrapando y ellos nunca se salvan a sí mismos. Los atrapan los trolls al principio, los tiene que salvar el sol, porque aparece el sol y entonces se convierten en piedra. Los atrapan los trasgos en Moria, como decía antes, los salva Gandalf, ellos no hacen nada. Se quedan ahí atrapados por los wargos y los trasgos luego que se suben a los árboles, los salvan las águilas. Se meten en el bosque negro, los atrapan los elfos y los salva Bilbo con la famosa escena esta de los barriles. Ellos no son capaces de hacer nada. Llegan luego a la ciudad, luego a la ciudad del lago, luego se van a la montaña solitaria a recuperar el tesoro y no tienen ningún plan tampoco. Le dicen a Bilbo, no, tú ve ahí y apáñate. Ellos no hacen nada, tampoco son capaces de descubrir cuál es la puerta o cómo se abre la puerta secreta de su propio reino, ¿no? Porque se han olvidado de cómo lo hacían y lo hace también Bilbo. Tampoco ellos son capaces de resolver nada. Y finalmente, ¿por qué recuperan la montaña solitaria? Porque Smaug sale de su guarida, va a atacar a la ciudad del lago y lo matan. Ni siquiera ellos matan al dragón. O sea, no hacen nada en toda la novela. Luego se da la batalla hasta los 5 ejércitos y ellos se limitan a estar encerrados en la montaña. O sea, no tienen ninguna iniciativa, no consiguen nada por sí mismos. No logran nada en toda la novela. Entonces dices, ¿para qué los pones? ¿Para qué me añades estos personajes si no aportan nada a la novela? Son solo eso, un reclamo, una excusa, un trasfondo, pero no tienen ninguna iniciativa, no consiguen nada, son extraordinariamente incompetentes estos enanos, ¿no? O sea, que es sorprendente lo poco competentes que son.
Parece que Tolkien lo que quería era siempre darle una oportunidad a Bilbo para sacar a relucir su valía o su protagonismo y tal. Y dices, pero a ver, también tienes que repartir un poco el protagonismo. Por ejemplo, cuando los atrapan las arañas también, que me he olvidado, los atrapan las arañas, tampoco se salvan ellos. Es Bilbo que se pone el anillo y empieza ingeniosamente a salvarlos. ¿Por qué no haces que en algunas de esas ocasiones sea un enano el que los salva a los demás o algo así? ¿No? Luego Gandalf tiene estas cosas extrañas que también me aparecen en esos anillos. Esto de que de golpe se va, abandona el grupo, se adelanta o se va para sitios y tal, a investigar. Y dices, a ver, yo sé que hay cosas importantes que están pasando en la Tierra Media y tienes que irte a investigar y tal, pero a ver, si estás acompañando a un grupo y tú has salido con ellos, pues procura tener una cierta, no sé, lealtad a ese grupo, ¿no? Porque el tipo es como, bueno, que me voy allí que tengo que investigar una cosa. Se larga, deja a todos ahí, de bueno, no sé. Y luego Bilbo, bueno, Bilbo sí que es un buen personaje, sí que está bien elaborado Bilbo. Tampoco se profundiza mucho en su psique, ya digo. Tolkien no destaca por ser un escritor que cree personajes muy elaborados a nivel psicológico. O sea, es más bien un escritor que se centra más en la acción y en la descripción de los lugares y demás que en ofrecer unos personajes muy elaborados. Entonces eso también se echa un poco en falta, un poco más de introspección, un poco más de, digamos, indagación en el interior de los personajes. Pero bueno, por todo esto le vamos a poner un 7 al tema de los personajes, porque, ya digo, los enanos casi que sobran y no debería ser así, y falta un poco más de profundidad psicológica. El argumento o idea general, pues la verdad, está muy bien. No es una idea súper original, que hay un dragón que tiene un tesoro y vienen a recuperarlo, pero sí que hay muchos momentos originales, sí que hay muchas cosas que son pues que son especiales, que digamos que juegan mucho con tu imaginación, ¿no? O sea, Rivendell, por ejemplo, o todo lo que sucede en Moria, el encuentro entre Bilbo y Gollum, pues es muy, muy original, ¿no? Está muy interesante. Luego, pues el bosque oscuro, cómo juega con los elfos, me encanta. Todo ese misterio que le da esa aura de misterio. Está muy bien la trama. Realmente el argumento es excelente. También hay que tener en cuenta que es una novela para niños. No es como El Señor de los Anillos, que es para un público más adulto. Es para niños y siendo una novela para niños, es un 10 para mí el argumento. Hay que tener en cuenta que cada novela se tiene que puntuar y valorar y criticar según las intenciones del autor. O sea, no vas a calificar una obra de suspense como si fuera una novela de romance, ¿no? No vas a decir, no, esta novela no me gusta porque no es romance. Bueno, pues que el autor no quería poner romance, quería poner suspense. Pues igual con esta novela, es infantil. Entonces hay que calificarla según eso. Y de acuerdo a ese género, pues está súper bien, es un 10 para mí total el argumento. Ya digo que en la estructura falla un poco esos momentos Deus Ex Machina, etcétera, pero como idea o argumento general, pues está muy bien, funciona bien, o sea, satisface las expectativas de una novela de aventuras infantil, lo satisface con creces. La trama, pues como digo, tiene algunos errores, tiene algunas cosas que no aportan mucho. Por ejemplo, Beorn, otro personaje que no aporta mucho tampoco, que es un hombre que se puede convertir en oso, tampoco aporta mucho a la trama. Entonces, bueno, a la trama le ponemos un 8, porque está muy bien, pero tiene algunos momentos que dices, bueno, es que esto no aporta nada, los Deus Ex Machina, momentos o situaciones que se podría haber sacado muchísimo más partido, como por ejemplo Rivendell. Rivendell simplemente son 2 o 3 páginas en el Hobbit. Dices, pero sácale más, le puedes sacar mucho más jugo ahí. Le podrías sacar, pues, no sé, una conversación interesante, alguna fiesta, algo un poco más, que no sea simplemente llegan a Rivendell y enseguida se van. Dices, bueno, le podrías haber dado un poco más de sustancia. En esos anillos eso está más logrado, ¿no? Porque tienen el concilio de Elrond y todo esto. Pero en el Hobbit es como que pasan un suspiro
y se podría haber dado un poco más de juego. Finalmente, el ritmo también está muy bien, es una novela con un ritmo ligero, no tiene paja, no tiene muchas descripciones que no llevan a nada. En eso sí que falla más El Señor de los Anillos, que tiene exceso de descripción, en mi opinión, tiene un exceso de momentos irrelevantes, de simplemente momentos que son entre sucesos importantes, o sea, como un impasse ahí entre momentos importantes que son demasiado largos esos momentos intermedios. En una novela es muy importante el ritmo, no aburrir al lector. Si sois escritores, no aburráis a los lectores. No pongáis sucesos totalmente irrelevantes, descripciones larguísimas y súper detalladas de cosas que no son tan importantes. Es que describir no es algo importante en una novela. No es importante escribir porque ya el lector va a llenar los detalles con su propia imaginación. Entonces, no hace falta ser muy descriptivo. Da unas cuantas pinceladas de los lugares y de los personajes, no te prodigues en detalles. Entonces eso falla más en los anillos. En el Hobbit el ritmo es bastante ligero y es algo que se aprecia. Algo que se aprecia porque siempre están pasando cosas y no te aburres en ningún momento. Entonces el ritmo le ponemos un 10 al Hobbit también, porque realmente, sinceramente, no hay momentos así irrelevantes. O sea, está todo muy, muy bien engrasado. Entonces, vamos ya con la media. Vamos a hacer una media de las puntuaciones que hemos dado. Tengo aquí la calculadora. También quería avisar de que a la trama yo le doy medio punto más que al resto de ítems, que al resto de elementos, porque considero que la trama es lo más importante en una novela, entonces le doy medio punto más que al resto de cosas. Bueno, amigos, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a hacer la suma de los diferentes elementos. 8, vale, entre 8, 72,5 dividido 8. Ya la estoy liando, amigos. Y queda un 9,06. No sé si se ve ahí. Bueno, seguramente saldrá al revés por el efecto de la cámara, pero bueno. Bueno, un 9. Realmente, sí, se merece ese 9, en mi opinión, porque eso. Ya digo, hay que valorar cada novela según lo que pretende ser. Para ser una novela de aventuras infantil, es excelente. Eso no se puede negar. Tiene algunas cosas muy mejorables. Tema de los personajes, tema de los Deus Ex Machina. Pero el conjunto funciona muy bien. Es una novela que te transporta a otro mundo, que realmente te llega. O sea, para mí había momentos que realmente eran casi de éxtasis, ¿no? De la belleza que había y de esa magia que sabe imprimirle Tolkien a los sucesos, a los paisajes, a los elfos, a los lugares. Por ejemplo, Smaug me parece brutal, espectacular. El dragón me parece muy bien logrado. Su personalidad y todo me parece extraordinaria. Casi que me parece el mejor personaje de toda la novela, el dragón, para ser sincero. Y nada, pues ese sería el veredicto final de El Hobbit de Tolkien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Deja tu buen like si te ha gustado. Dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.